En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 11 de julio del 2018. Estamos ya en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción hoy no nos acompaña Kenger Jaramillo, pero nos acompaña una bellísima productora, en los controles César Arteaga y en la conducción quien les habla Víctor Maldonado, porque Rocío Guijarro está en este momento tomando un avión y recorriendo el mundo, pero estoy gratamente acompañado por un invitado muy pero muy especial que va a estar conversando con nosotros, Omar Noria, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, dicta las cátedras de teoría política contemporánea, investigador asociado, doctor en filosofía, que ha escrito diversos ensayos sobre filosofía y teoría política y que va a conversar con nosotros sobre lo humano, que de eso sabe, y lo divino, que de eso también sabe. Y vamos a hablar sobre ciudadanía, vamos a hablar sobre constituyente. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva ese mar maravilloso de la conversación y del diálogo. Bienvenido, profesor Omar Noria. Estamos muy honrados de tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, nosotros mientras tanto vamos a ir dándole el dinámica al programa. Ya está Sabrina con nosotros. Bienvenida, Sabrina Martín, redactora de Pan Am Post, Skype, y está con nosotros en Skype. Bienvenida, Sabrina. Hola, señor Víctor, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación a este programa y bueno, por tener la oportunidad de hablar con ustedes de libertad, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina. Así es. ¿Qué es lo que pasa con la libertad en América Latina? Danos detalles, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué andamos? Bueno, yo hoy voy a hablar de un tema que está súper reciente, se trata de un hostigamiento que se está dando en Perú. Y justamente sucedió el día de ayer porque la prensa independiente se ve amenazada tras la actuación de la Fiscalía. La Fiscalía llegó junto a 4 policías a las instalaciones de IDL Reporteros. IDL Reporteros es un medio de comunicación privado que es encargado de hacer reportajes de investigación como el caso de Brecht, por ejemplo, y también otros casos de excesivos gastos, por ejemplo, en el Congreso del Perú. Pero esta oportunidad, el asedio de la Fiscalía surge porque IDL Reporteros el sábado pasado publicó audios con indicios de supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es como el ente encargado del Poder Judicial, ¿ok? Aquí en el Perú. Entonces, en vez de investigar la Fiscalía, por ejemplo, el trasfondo de estos audios que fueron publicados en IDL Reporteros, la Fiscalía decidió acudir a IDL Reporteros sin previa notificación y sin documentación básica para realizar esta incautación de los audios. Por supuesto, el gremio de periodistas en el Perú y en América Latina está alerta ante esta situación porque específicamente en Perú está sucediendo este hostigamiento constante a la prensa, aunque digan que no. Las instituciones del Estado, los entes del Estado, pues pareciera que sí. Comentar que recientemente, hace unas horas, unos minutos, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que es de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, para ponerlos en contexto, dijo que efectivamente la Comisión de Investigación de Fiscalización del Congreso va a investigar el caso. Pero no que va a investigar el caso de lo que está en el trasfondo de los audios, sino que va a investigar cómo es que llegaron estas grabaciones a IDL Reporteros. O sea que es un hostigamiento constante y así pareciera, y de ese modo lo ha hecho ver las diferentes instancias de la prensa aquí en el Perú. No es, para ponerlos en contexto, no es la primera vez
que se da un acto de hostigamiento a la prensa en el Perú y está siendo bastante reciente. Comentarles que hace un mes aproximadamente, el mismo Congreso de Perú, presidido por la Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, promulgó una ley mordaza. Esa ley mordaza prohíbe la contratación de anuncios estatales en la prensa privada y exhorta a las entidades públicas a que, en vez de contratar a los medios de comunicación privados para poner propaganda y publicidad, que se creen cuentas en redes sociales y que de ese modo se ahorre un poco los gastos, cuando el Congreso más bien se ha dado a conocer gastos excesivos en televisores, en frigobares, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema más reciente, por lo menos aquí en Perú, y creo que es donde están los ojos de América Latina, sobre todo en el caso de la libertad de prensa, porque, bueno, se manifestó, por ejemplo, la Asociación de Prensa Extranjera emitió un comunicado, el Instituto de Prensa y Sociedad también, lo que es la Asociación Nacional de Periodistas, todo eso sucedió en las últimas horas. Ahora, Sabrina, ¿cuál crees tú que es la razón por la que el Congreso está tan temeroso de la discusión plural de la verdad? Bueno, realmente, por supuesto que lo que voy a decir es simplemente mi opinión como periodista y porque lo puedo ver desde acá. La mayoría de los congresistas, legisladores en el Congreso peruano, están involucrados por una razón o por otra en casos de corrupción. Podemos hablar del caso de Brecht, donde el mismo partido Fuerza Popular, que es el que lidera el Congreso, está ahorcado en cuanto al mismo caso Lavajato. Y pareciera que también IDL Reporteros recientemente publicó un reportaje donde vincula al mismo congresista Héctor Becerril, que también es de Fuerza Popular, con tratando haciendo o presuntamente cometiendo tráfico de influencias. Hasta ahora ese caso no se ha tocado para nada. El mismo Congreso, liderado por Fuerza Popular, y donde Keiko Fujimori está siendo investigada en la Fiscalía por el caso de Odebrecht, pues el Congreso decidió, la Comisión Lavajato decidió no investigarla. Entonces pareciera que Fuerza Popular, al ser el mayor partido, al tener mayoría en esa instancia, pues simplemente decide mirar al costado, no investigar lo que vincula realmente a las personas que están en ese partido. Y bueno, es la mayoría del Congreso y eso es lo que pasa cuando la mayoría de los congresos pues simplemente tienen algunas intenciones o algunos intereses más allá de políticos en el país. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por este reporte tan importante. Lo que pasa con la libertad en el mundo. En Perú está siendo amenazada la libertad de prensa. Sin libertad de prensa está siempre amenazada la libertad de expresión. Y como siempre lo hemos dicho aquí, si se irrespeta una expresión de la libertad, todas las demás expresiones de la libertad comienzan a estar en peligro. Muchísimas gracias, Sabrina, por tu participación y espero tenerte en contacto regular para que nos hable sobre el estado de la libertad en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los que sintonizan Radio Caracas Radio y bueno, siempre a la orden desde aquí de Perú, tratando lo que tiene que ver con la libertad de prensa en América Latina y en Venezuela, que es mi país. Sabrina Martín, redactora de Pan Am Post, el portal. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a nuestra segunda sección, que es el libro del día, pero como a veces tenemos la suerte de tener el libro y el autor, hoy es uno de esos días maravillosos en donde puedo presentar el libro La teoría de la representación política del Abate Sieyes de Omar Noria, o sea, la idea de la voluntad constituyente. Mi querido Omar, a mí me ha parecido siempre trágica la Revolución Francesa. Él comenzó como comenzó y terminó en la guillotina, no en la guillotina, en Napoleón Bonaparte. Era un autócrata que al final, dice Jung, terminó siendo como el mal moderno, ¿no? El mal del exterminio. 700.000 hombres salieron de París a Rusia y volvieron 40.000. Esos son muchísimos muertos por un capricho. Pero tú te enfocas en uno de los más importantes representantes de un momento de la Constitución, un hombre moderado, por lo que pude leer. ¿Qué nos puedes decir? Sí,
Bueno, el abate Sieyès es el teórico más destacado, más profundo de la idea de nación en Francia, ¿no? De manera que es además el gran teórico de la voluntad constituyente y, por supuesto, es otro aspecto importante del abate Sieyès, es la idea de la representación política. Bueno, desde esa perspectiva, pues Sieyès ha estado poco como olvidado en las miradas filosóficas, aunque ha sido recuperada esa mirada por autores como Guillamú, por ejemplo, que lo ve como el gran creador del neolenguaje político. Marx decía que Sieyès es el gran creador del lenguaje político, y de manera que en ese orden pues hay que destacar a Sieyès como creador, ¿no? de la nación moderna, de la teoría del ciudadano, de la idea de la voluntad constituyente, del poder constituyente, y fundamentalmente como un gran crítico de los privilegios, ¿no? En su gran trabajo sobre crítica de ensayo sobre los privilegios, y además en su folleto que es El Tercer Estado, que por cierto Luis Castro en el discurso del 23 de enero, famoso aquel, lo menciona, ¿no? Como de una importancia decisiva, ¿no? Ahora, tú me comentabas que este libro tú lo escribiste como trabajo, como la presentación de tu trabajo de ascenso a profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Eso fue ya hace 20 años. Sí. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿qué te movió a ti pensar y trabajar la teoría de la representación política, la idea de la voluntad constituyente, cuando eso, digamos, estaba en efervescencia, pero no habíamos tenido tal vez la experiencia de la primera constituyente del socialismo del siglo XXI y mucho menos la segunda? Sí, bueno, ese libro es una investigación que duró por lo menos 7 u 8 años. Yo me fui a Francia a investigar sobre un autor que es Condorcet. Uh-huh. Y entonces, cuando llego a París 1, a la Sorbona, está el doctor Francisco Javier Guerra, y me dice, mire, si usted quiere escribir sobre ciudadanía y sobre voluntad constituyente, yo le recomiendo a Sieyès, porque Condorcet no da para eso. Es otra cosa, ¿no? Otro ámbito, por supuesto, sumamente importante. Y entonces me tocó investigar en los archivos parlamentarios, en la propia biblioteca, la vieja Biblioteca Nacional, una suerte de arqueología del poder constituyente. Y bueno, luego viene la primera Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, la postulada por Chávez. Yo recuerdo una entrevista que me hicieron en el Universal para ese momento, y allí decía que no era necesario una Asamblea Nacional Constituyente como una reacción a mis miedos, a los miedos que había tenido la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 en Francia y su posterior, vamos a decir, exaltación a través de la República del Terror, ¿no? Que se instala a partir de 1792 y termina en 1794. Una república, bueno, que, como tú dices, estuvo signada por el lavatorio de la virtud gracias a la sangre de nuestros enemigos. De tal manera que toda esa república del terror, todo ese comité de salud pública que tenía dos concepciones, o una concepción sobre la Constitución que sustentaba, por ejemplo, el abate Sieyès, y vamos a decir los liberales conservadores,
y los republicanos jacobinos. Y entonces allí había una tensión proyectada como un debate fundamentado por la fuerza jacobina fundamentalmente, y es que la idea de la concepción de la República Jacobina como efecto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 estaba fundamentada en que el poder público no se puede compartir, que el poder público no puede ser escrutado, que cualquier elemento de escrutinio, de evaluación del poder público significaba la desestabilización del poder, y que la Constitución, la división de los poderes, la relación entre Constitución y constitucionalismo, y por supuesto su escrutinio, no formaba parte de un espacio público que podía ser considerado a los efectos de la vigencia de la ley, el respeto por la propiedad privada, el respeto por los derechos, sino que eso de facto era suprimido. No es que se disolvía el Estado de Derecho como un espacio público, sino que los jacobinos lo suprimieron de facto. De tal manera que ese era el miedo que yo tenía cuando doy esas declaraciones hace muchos años en lo Universal. Y bueno, para mi sorpresa, pues en Venezuela se instala esa Asamblea Nacional Constituyente sobre la base, pues, vamos a decir, de una cobardía de ciertos magistrados de aquel Tribunal Supremo de Justicia, que era la Corte Suprema de Justicia, porque eso no estaba en la Constitución del 61. De ese sino trágico vamos a seguir conversando. Por ahora quiero dejar a nuestros oyentes y a los que nos están viendo Omar Noria, la teoría de la representación política del abate Sieyes, la idea de la voluntad constituyente. Vamos a seguir hablando, él es nuestro invitado del día de hoy, pero ahora vamos al corte. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En gran parte del país, el racionamiento de agua se ha convertido en la pesadilla del venezolano. Es responsabilidad del gobierno que el agua llegue a cada hogar de manera continua y fluida, para no violar el derecho que tenemos todos al preciado líquido. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos con nuestro programa. Qué interesante, porque comentábamos en off que lo importante y lo maravilloso de la teoría y de ciertos libros es que uno puede anticipar lo que viene. Y el tema de los extremos en política, yo lo estaba oyendo, yo decía, caramba, es que eso de invocar al pueblo es invocar un poder telúrico que a veces al final no podemos manejar o caen ellos. Esa categoría es utilizada por demagogos y los demagogos hacen de esa categoría simplemente una especie de guillotina, ¿no? Sin duda, sí. Bueno, de eso se cuidó Sieyes, uno de los grandes temores que en la elaboración de la teoría del ciudadano, que por cierto tuvo mucho que ver con la literatura constitucional nuestra hasta 1945, que tenía requerimientos capacitarios para pensar lo público como racionalidad, y
tenía exigencias también censitarias a los efectos de pensar a la nación venezolana como una nación de propietarios, no propietarios en esa perspectiva de la crítica marxista tan reduccionista, sino propietarios en el sentido de que la nación es una sustentada en la posibilidad de la autarquía, en la posibilidad de que el trabajo sea la manifestación de industriosidad, no una nación de mendigos, no una nación de pedigüeños, ¿no? De tal manera que esta visión que se plantea de que la Asamblea Nacional Constituyente y la taxonomía del ciudadano alude a una visión de lo público, una racionalidad de lo público, atendía fundamentalmente a eso que tú has señalado, el miedo al tumulto. Así es. Tenemos ahorita una llamada telefónica, seguiremos conversando todas estas ideas con el doctor Omar Noria, pero está en el teléfono el diputado Omar González, de la fracción 16J. Juan Pablo González, bienvenido a RCR. Omar González. Un placer, Víctor, un placer estar en tu programa y un saludo muy cordial al equipo y a toda tu vasta audiencia. Dos cosas quiero conversar contigo. La primera, que tú nos eches el cuento, porque hemos hablado hoy de la persecución a la libertad de prensa. Cerraron tu programa, que tenías muchísimos años con él, en Puerto La Cruz. Efectivamente, mi profesión fundamental es la de periodista, y tenía un programa de opinión en Mar de Fondo durante 25 años en las emisoras de Anzoátegui. En los últimos tiempos, desde luego, un programa de opinión que emite opinión sobre lo que está sucediendo en el país. En los últimos tiempos habíamos estado recibiendo unos documentos que CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, llama exhortos en los cuales se pedía que no se hablara mal de tal o tal persona, aunque no se hablara mal del régimen. Desde luego, eso es procurando la autocensura. Desde luego, para mí eso no tiene absolutamente ningún valor, ni me doblegaba en lo que creo es la misión de cualquier comunicador social, que es la búsqueda de la verdad y de ser el enlace entre la emisión del hecho noticioso y los receptores. Finalmente vino una amenaza directa contra los propietarios de la radio en la cual se transmitía el programa Mar de Fondo, en los cuales CONATEL le decía que de no cerrar el programa, pues podrían ser objeto de multas o de cierre. Desde luego el propietario, la junta directiva de la radio me hicieron ver ese exhorto. Casualmente me encontré con algunos de los periodistas que trabajan en CONATEL, que por de paso te digo, Víctor, que algunos habían sido alumnos míos y otros también habían trabajado conmigo cuando yo tenía periódicos en la zona, que también fueron cerrados, y televisoras. En fin, y yo les decía, mira, yo no les enseñé en las cátedras de periodismo informativo sino a informar, no a censurar. Y les hacía ver cómo los censores pasaban a la historia, pero de manera dramática. Todavía se habla del censor de la dictadura de Pérez Jiménez. Y les decía que eso no era el ejercicio del periodismo, el ejercicio no era para censurar, sino para informar. Bueno, pero tampoco iba a poner a la emisora en la circunstancia de que fuese cerrada o multada, ¿no? Como ya me había pasado a mí como propietario de radio, propietario de televisoras y propietario de periódicos, que también había sido objeto de ese tipo de persecuciones. Finalmente, bueno, fue cerrado el programa después de 25 años, a pesar de que era uno de los programas con la mayor cantidad de anunciantes que había en el estado de Anzoátegui. Pero bueno, así son las cosas, Víctor. Así son las cosas de estos tiempos, efectivamente. La otra cosa que quería conversar contigo es la posición de la fracción 16J, que ayer, digamos, solicitó a la Asamblea Nacional que acatara las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, en primer lugar, los miembros de la fracción 16 de julio, que busca honrar a casi un año
a ese plebiscito, de esa consulta que se le hizo al pueblo venezolano sobre temas fundamentales, como es, por ejemplo, el desconocimiento a la constituyente cubana, el exhorto a los sectores fundamentales del país para desobedecer cualquiera de las órdenes que emanen de esa disposición y el restablecimiento, en todo caso, de la democracia y la libertad. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, que fue elegido por nosotros como diputados, que fue juramentado por nosotros como diputados, emitió una sentencia en la cual se exigía que se procediera a lo que establece nuestras leyes, nuestras normas, nuestra Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, que frente al enjuiciamiento por los presuntos delitos de corrupción y de legitimación de capitales contra Nicolás Maduro, se procediera a llenar esa vacante absoluta. Esa sentencia fue emitida el 2 de julio y extrañamente ayer, que teníamos sesión plenaria, no aparecía en el orden del día. Aparecían otros temas, como el transporte, los salarios, una reforma a la ley de hidrocarburos, pero no aparecía eso. Entonces nosotros decidimos solicitar que se incorporara a la plenaria, a la agenda, al orden del día, en primer lugar, que la Asamblea Nacional se diese por enterada de esa sentencia del TCJ legítimo. En segundo lugar, que se debatiera, se leyera para que todos los diputados y el país nacional conocieran los detalles del dispositivo, la declaratoria, todos los pormenores de esa sentencia. Y en tercer lugar, que se abriera un debate para llenar una vacante absoluta como es la que se ha dado con respecto a Nicolás Maduro, que de acuerdo con esta sentencia está inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos por orden de la ley y suspendido en el ejercicio del cargo de presidente y de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, gracias, diputado Omar González. Te seguiremos llamando porque me parece que es importante seguir la pista a las iniciativas de la fracción del bloque 16 de julio, pero además a las demandas que a través de ustedes hacen los ciudadanos de que se acaten las decisiones del TCJ legítimo. Muchísimas gracias, diputado, por este contacto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Foro Penal venezolano denunció el traslado de la sede del SEBIN a un sitio desconocido de los comisarios de Pulichacao, Fred Mabáez y Regui Andrade. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor José Luis Azuaje, reiteró el rechazo de la Iglesia Católica a la violación de derechos humanos de los presos políticos detenidos en el Helicoide. Nuevas averías eléctricas se reportaron hoy en varios sectores de Caracas, principalmente en Propatria y Palo Verde. En internacionales, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se saludaron hoy por vez primera al coincidir ambos al inicio de la primera sesión de la cumbre de la OTAN. Y en los deportes, en las grandes ligas, el lanzador venezolano Carlos Carrasco sube hoy a la lomita para enfrentar a los Rojos de Cincinnati en la segunda apertura desde su reincorporación al roster de los Indios de Cleveland. 11:30. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor.
Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos además con la maravillosa compañía del doctor Omar Noria, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Pero tenemos un pase rápido con Juan Carlos Rodríguez de JCR Ingeniero. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Víctor, buenos días. Saludos a Rocío y a tu audiencia. Mira, me dijeron por allí los búhos de las informaciones que tienen mañana un foro en la Cámara de Comercio de Caracas con CEDICE. El foro es Hágase la Luz. Por cierto, ayer estaba yo en ese edificio y no se hizo la luz, sino que se fue la luz. Y entonces recordé, oye, más allá del foro vamos a tener que meterle alguna solución al váyase la luz para que se haga la luz. Sí, mañana tenemos el foro Hágase la Luz, soluciones privadas al problema eléctrico. Precisamente, esta es una iniciativa de CEDICE en alianza con Consecomercio y la Cámara de Comercio de Caracas, que se va a llevar a cabo el día jueves, es decir, el día de mañana, 12 a las 9 de la mañana, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, en la Candelaria. ¿Tiene algún valor la entrada o es entrada gratis? No, es entrada libre, solamente solicitar la inscripción por tema de aforo en @Cámara de Caracas, @Cámara de Caracas, y simplemente por aforo y estacionamiento, y es entrada libre. Bueno, ¿y quiénes te van a acompañar en ese foro? Van a haber 3 ponencias, Víctor. El ingeniero Eduardo Páez Pumar, que va a hacer el análisis acerca del entorno del sistema eléctrico. Él va a hablar un poco de la historia de la electricidad en Venezuela, más todo lo que es la parte de la generación termoeléctrica, hidroeléctrica, el sistema interconectado nacional, hablando un poquito acerca de la situación. Y también nos va a acompañar el ingeniero Felipe Capozolo, segundo vicepresidente de Consecomercio, quien va a hablar acerca de los efectos de este problema eléctrico sobre el comercio y sobre la industria. Y posteriormente vengo yo, que vamos a hablar sobre soluciones de energía de respaldo, qué puede hacer la gente, el particular, el residencial, el comercial, el industrial, el cliente pues de la electricidad, para poder afrontar esta terrible situación y sobrevivir a ella. Hablamos un poquito acerca de protecciones eléctricas, que es lo mismo que puede hacer una familia para proteger sus equipos o un condominio. Hablamos sobre inversores cargadores, hablamos sobre el uso de energía solar en complementación a los inversores cargadores para cargar las baterías de los inversores. Hablamos un poco, por supuesto, de generadores eléctricos, tanto de diésel como gas, sus diferentes configuraciones, todo lo que es la parte de operación y mantenimiento, las medidas de seguridad y las normativas al respecto. Y bueno, dar consejos en general para que la gente pueda saber cómo puede afrontar esta situación eléctrica que tenemos, y que no va a mejorar, Víctor, que al contrario, se va a poner más complicada la cosa. Así es, entonces mañana a las 9 de la mañana
Hágase la luz en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, un panel de lujo. Bueno, te deseo todo el éxito del mundo y ya conversaremos después. Muchas gracias a Juan Carlos Rodríguez, JCR Ingenieros. Bueno, y nosotros continuamos, Omar, casi que digo, al fin solo. Tenemos esta media hora para nosotros. Tú sabes que la experiencia a mí me indica que el poder absoluto, bueno, voy a decir una perogrullada, pero sí, aún en las constituyentes, sí, el poder absoluto, el declararse supraconstitucional, el tener todo el poder en las manos, termina siempre en una tragedia. Bueno, así es. Una de las grandes preocupaciones de los liberales del siglo XVIII fue justamente esta concepción de que el poder constituyente era un poder ilimitado por encima de todas las cosas. Carl Schmitt, justamente cuando en su ensayo sobre constitución y poder constituyente, dice, ¿el poder constituyente de dónde viene? Y dice, viene de la doctrina medieval que asignaba el poder constituyente como que no existe nada que no venga de Dios. Es decir, ese poder absoluto, esa potestas absoluta, ¿no? Ese poder absoluto, entonces se deriva de esa concepción de la teología política cristiana fundamentalmente a partir de la Edad Media tardía, de que el poder absoluto es un poder que viene de Dios, por aquella polémica entre los agustinianos, Guillermo de Ockham y Duns Scoto con Santo Tomás, ¿no? Bueno, eso viene de allí, pues, ese poder absoluto que se traslada entonces en las teorías de la soberanía. Bodino, Hobbes, que definían el poder como superos, ¿no? Es la palabra latina, un poder más allá del cual no hay otro. De tal manera que eso se traslada a uno de los teóricos de o más bien uno de los doctrinarios de la Revolución Francesa, que fue Rousseau. Y entonces se concebía ese poder del pueblo como soberano, como un poder absoluto. De allí viene pues esa concepción de que el poder constituyente es un poder absoluto. Y luego están los contemporáneos como Negri y Michael Hart, que conciben el poder constituyente como un poder continuo, como un conatus spinociano, ¿no? Que claro, no tiene ahora, contorno. Volvamos a los orígenes, ¿no? Sí. Viene de Dios, pero somos ángeles caídos, el pueblo se equivoca o el pueblo es infalible. Las construcciones de las mayorías son buenas per se o pueden estar erradas. Sí, bueno, eso dice Carl Schmitt, ¿no? Que cuando quería dar una explicación histórica e historiográfica del poder constituyente. Pero sin duda alguna, eso ya en el siglo XVIII tuvo unas reacciones con Sieyès y el propio Constant, ¿no? Los dos grandes liberales de la Revolución Francesa, que postulaban que el poder constituyente no puede ser un poder ilimitado, tenía que tener un control, y ese control culminaba en la formulación de una constitución. Y luego, pues a partir de allí, pues había un aparato constitucional que regulaba ese poder constituyente, porque ese poder constituyente como supraconstitución, como algo superior a todo, a todas las leyes, es una desgracia, ¿no? Porque instala justamente el despotismo de las mayorías, que es el gran peligro de esa concepción del pueblo como poderoso, como la voz de Dios, ¿no? Claro, ahora, en el siglo XXI se secuestra la idea, y la secuestra un caudillo, sí, un demagogo, un tirano populista, y digamos, en sus manos todo se transforma en un eufemismo, ¿no? Sobre todo en la primera era claro, porque la constituyente se montó en una ola de popularidad irrefrenable y en un estado de confusión
terrible de las élites venezolanas. Y en este segundo caso simplemente ya ni las formas guardaron, designaron casi que a dedo a 500 personas, de las cuales 490 son absolutamente anónimas y uno no sabe cuáles son sus reflexiones al respecto. No hay bloques como en la Revolución Francesa, en donde se podían diferenciar unas tendencias respecto de otras, y por cierto que la Batesielles estaba en el medio, ¿no? En el pantano, ¿no? Pero ¿esto qué es? Es, digamos, una confiscación de la verdad, de la realidad constituyente, un secuestro de la idea de la representación política. Sí. Esto forma parte de lo que históricamente Hannah Arendt hablaba en sus orígenes del totalitarismo, de cómo se suprime el Estado de Derecho y se hipostasia una idea de pueblo y se hipostasia una idea de poder que no tiene ningún límite, ¿no? Y entonces una de las cosas que uno puede observar en esta Asamblea Nacional Constituyente reciente es que vamos a decir, todos los requerimientos que definen los procesos electorales, la idea de ciudadanía como universalidad, el voto como un proceso de realización de esa ciudadanía, no solamente el acto mecánico de votar, sino que encierra un concepto mucho más complejo y mucho más acabado de que el ciudadano se realiza a través de las decisiones políticas, porque detrás de las decisiones políticas está como correlato, ¿no?, fundacional la libertad y la responsabilidad del individuo en orden a la observación y evaluación de la cosa pública. Todos estos elementos doctrinales pues son disueltos, poco les importa, y entonces se da lo que por ejemplo en 1919 en la República de Weimar se elige una Asamblea Nacional sin tener en cuenta a los ciudadanos, sino que es una élite que conforma pues a los sufragantes a los efectos de establecer una Asamblea Nacional Constituyente ad hoc. Pero pasa también con la primera Constitución soviética, donde quienes podían votar eran los proletarios, es decir, se excluye a los ciudadanos porque no representaban el concepto de libertad, una suerte de concepción metafísica de realización de la libertad a partir de una clase social que eran los proletarios. Y entonces tú ves como una minoría, tanto en los consejos soviéticos como en las corporaciones incluso fascistas de Mussolini, pues se da una elección de una asamblea constituyente basada en una calificación de ciudadanía al revés de la taxonomía liberal, sino que son aquellos que son leales al partido, una suerte de sociedad secreta de la que habla justamente Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. Es decir, es una definición no universalista, sino vertical, basada en las lealtades que son precarias, porque al momento de eliminarte, dice Hannah Arendt, te eliminan, porque allí no hay mérito, sino que allí hay un proceso, si se quiere, de eliminación, de una división del enemigo, que siempre es un enemigo que es exponencial, que es creador. El enemigo es todo aquel que piensa, todo aquel que puede emitir un juicio crítico de evaluación sobre el gobierno, sobre el régimen. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente ahora. Ahora, estamos debatiendo hace un rato sobre el tema de la legitimidad. Sí. Esto finalmente es efectivamente una especie de costra que se monta autoritariamente. El administra, digamos, sus decisiones por la vía de los hechos. Efectivamente, él tiene fuerza pura y dura que puede ejercer contra aquel que disienta, pueden cerrar medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la legitimidad dónde queda? Esa categoría tan maravillosa de creencia en la validez que le da ruta abierta a ciertos modelos de dominación y se los cierra a otros, ¿dónde está en este momento? No existe. No solamente no existe, no les preocupa.
de nuevo, Víctor, lo que hablábamos al principio, la concepción del poder público por parte de la revolución es una concepción que está basada en el cálculo del poder, el secreto del poder, el mantenimiento del poder, una relación circular con el poder mismo, de tal manera que la idea de constitución, constitucionalismo, de legalidad, de legitimidad, lo dejan para los otros. Es una fachada que utilizan ad hoc, es decir, la utilizan oportunamente y a veces con gran oportunismo y cinismo, que sirve como mascarón de prueba, como fachada para, digamos, para los otros, pero para ellos y para la preservación de su poder, allí lo que les preocupa es la desestabilización del poder. ¿Qué elemento puede desestabilizar el poder? Ahora, la Revolución Francesa, que fue una apoteosis, ¿sí?, terminó siendo un desastre. Bueno, fíjate que desastre para quién, porque después el consulado y la instalación de lo que se llamaría el cesarismo napoleónico preservó las conquistas liberales, ¿no?, de la Revolución Francesa. Inclusive la idea de los derechos humanos también la preserva, de la propiedad privada. Es decir, hay una restauración sin duda de la monarquía, pero una monarquía que no podía olvidar y no olvidó las conquistas de la Revolución Francesa. Sí, fue lo bueno de de una gran tragedia humana de los que allí, de los que vivieron eso. Pero todavía no terminamos este diálogo, este debate. Nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Este mes te hace sentir con las risas de los más chiquitines porque llenarás de color su imaginación. Aprovecha el 25 en toda la línea Kids de ama de casa y dales el regalo soñado. Disfruta de verlos divirtiéndose con las toallas, batas, ponchos y cobijas más coloridas y suaves. Los verás muy alegres con nuestros monstruos del espacio, princesas, piratas y sirenas y todo lo que tenemos para tus pequeños. Visita ya nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Latillo o a través de nuestra tienda en línea, amadecasa.com. Ama de Casa. Toca, siente, vive. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos conversando aquí con nuestro maravilloso invitado, el doctor Omar Noria, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, filósofo, un gran pensador. La Revolución Francesa, decía usted, profesor Noria, dejó como herencia universal la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos, esos derechos, por supuesto, no pudieron revocarse. ¿Qué cree usted que va a dejar esta llamada revolución del socialismo del siglo XXI? Bueno, desgraciadamente se va a conformar una idea de ciudadanía, entre comillas, ¿no?, que es un militante, no es un ciudadano,
La idea de ciudadanía pues es una relación que hay entre tú y yo, y que la idea de ciudadanía pues es el nexo entre uno y otro. Es decir, en términos de libertad, en términos de respeto, en términos de reconocimiento, en términos de que la libertad es un valor político sustantivo. Y esa idea de sustantividad de la libertad no puede ser eliminada por procesos despóticos. Es decir, será una pesadilla, ¿no? Es una pesadilla y una criminalización. Eso que decía justamente Hannah Arendt: cualquier persona que piense es un enemigo, ¿no? Y los delitos que se les predica, que se les asigna, pueden ser los más imaginarios, pero es que eso no es la preocupación. La preocupación es la estabilización o la estabilidad del poder, la preservación del poder, el cálculo y el secreto del poder. De tal manera que esta idea de que ¿qué va a ocurrir? Los derechos humanos se van a preservar, bueno, será un gran hiato, pues será una pesadilla, será una noche oscura, y ya veremos en qué momento se pueden recuperar, en qué momento esto va a extinguirse como una exacerbación, como una exaltación del poder despótico. Pero, de nuevo, la libertad es sustantiva. La libertad es un derecho que nace con cada ciudadano, con cada persona. Y esto se lo debemos no a la Revolución Francesa, se lo debemos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que en sus reflexiones teológicas pues hablaba justamente de la idea de que el individuo es un individuo racional, es un individuo que tiene libertad, que incluso su libertad no atiende al poder absoluto de Dios, sino que tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano. Michel Villé, el gran filósofo tomista, pero además el gran filósofo de la filosofía del derecho francés, por cierto, el maestro de Luis Castro, ¿no? Y de Pérez Perdomo, hablaba justamente de cómo nace el individualismo jurídico moderno con Santo Tomás. Entonces, es un concepto ontológico. Los derechos humanos nacen con la persona humana, y eso lo reconoce el mundo, o buena parte del mundo. Entonces, bueno, esto es un hiato muy oscuro, ¿no? Muy doloroso, pero eso no va a desaparecer. Ahora, le voy a hacer la pregunta a un creyente. En estos hiatos, ¿dónde está Dios? Bueno, Santo Tomás decía que Dios es el gran ordenador, ¿no? Es el que finalmente termina como arquitecto de ese poder absoluto ordenando el mundo, pero hay una libertad individual, un libre albedrío que hace que los sujetos, los cristianos, los creyentes, pero al final cualquier individuo va a responder por sus actos. Es un principio de individuación, es un principio de que cada uno responde desde la perspectiva de la autonomía, de la libertad por sus actos. Entonces decir, Dios está en la justicia. Bueno, Dios tiene un ojo episcopal. Justamente esta idea viene de la Alta Edad Media, el Ministerium Regis, ¿no? Dios es el episcopos, es aquel que observa, el que finalmente induce a que sus sacerdotes, los obispos, puedan observar y corregir, pero Dios te deja actuar. Así es. Bueno, tú tendrás la responsabilidad de tus actos. Bueno, el profesor Omar Noriega, para mí ha sido un inmenso placer. Él tenía tiempo, digamos, con ganas de conversar con ustedes y poner a disposición nuestro diálogo a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Este programa lamentablemente dura poco, solo dura 1 hora. Y en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilip Zarcaya, en la producción hoy, Juliet Córdoba, que le hace la sustitución a Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y quien estuvo con ustedes hoy, Víctor Maldonado. Seguiremos hablando de libertad en Aquí se habla libertad. RCR presentó Aquí se habla libertad,
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de casa, toca, siente y vive.